12 de noviembre de 2035. 4:17. Teherán. No hubo explosión. No hubo hongo atómico ni onda expansiva que derribara los rascacielos de Baliaser. El fin llegó en silencio, como una niebla gris que bajó de las montañas Alborz y se asentó sobre la ciudad con la paciencia de un verdugo antiguo. Primero fue el cielo. Dejó de ser azul. Se volvió del color del plomo fundido, denso, opaco, como si alguien hubiera cerrado una tapa de hormigón sobre el mundo. Luego llegó el olor, no a quemado, a cobre, a sangre vieja, a tierra removida después de siglos bajo el sol. El aire se volvió pesado, difícil de tragar. Cada respiración raspaba la garganta. Cada exhalación dejaba un regusto metálico en la lengua que el agua no lograba limpiar. Me llamo Kaveh. Tenía 38 años. Era ingeniero de estructuras. Trabajaba en la rehabilitación de puentes antiguos en el norte de la ciudad, aquellos que databan de la era Pahlaví, construidos con acero importado de Alemania y concreto que resistió terremotos de magnitud 7. Mi trabajo era salvar la historia, reforzar lo que el tiempo debilitaba. Pasaba mis días colgado de arneses, midiendo grietas, calculando cargas, soñando con estructuras que duraran siglos. Tenía una esposa, Leila, que enseñaba literatura persa en la universidad. Tenía una hija, Shirin, de 12 años, que dibujaba puentes en sus cuadernos y soñaba con ser arquitecta. Ahora, ese título no vale nada. Mi familia está muerta. Leila murió hace 3 meses, de cáncer, no de radiación, de ironía. Shirin murió ayer, cuando la ceniza colapsó el techo de su escuela. Yo no estaba allí. Estaba reforzando un puente que ya no sirve. La culpa es un peso que ninguna estructura puede soportar. Lo único que vale ahora es el filtro de la máscara, las 3 botellas de agua selladas que guardo en la mochila y la cuenta atrás que marca el dosímetro que encontré en el cajón de un colega muerto. Hace 6 horas que empezó a caer la ceniza. No es polvo, no es hollín, es vidrio molido, es uranio pulverizado. Es memoria radiactiva de todo lo que fuimos. Toca la piel y quema. Se mete en los ojos y los seca. Se acumula en los alféizares como nieve sucia. Pero pesa el triple. Y no para de caer. Salí de mi apartamento en el distrito de Tahrish porque el edificio crujió. No por un terremoto, por el peso. La ceniza se acumulaba en la azotea a un ritmo imposible. 3 centímetros en 20 minutos. 5 en media hora. Las ventanas del piso de arriba estallaron hacia adentro. El vidrio llovió sobre la escalera. No esperé a ver si el techo aguantaba. Bajé con la mochila, la máscara ajustada, la linterna táctica en la mano izquierda, el cuchillo de supervivencia en la derecha. La calle era un túnel gris. Los coches estaban enterrados hasta las ruedas. Las farolas parpadeaban con luz ámbar, luchando contra la opacidad del aire. No había sirenas, no había gritos, solo el sonido sordo de la ceniza cayendo sobre metal, sobre cristal, sobre carne. Un susurro constante, hipnótico, mortal. Mi objetivo era claro: alcanzar el refugio universitario en los foothills del norte. Un búnker de la Guerra Fría, reforzado hace 10 años por un grupo de investigadores que nunca imaginaron que lo necesitarían de verdad. 10 kilómetros en línea recta, en condiciones normales, 40 minutos caminando. Ahora, una odisea. Cada paso levantaba una nube gris que se adhería a la ropa, a las botas, a la máscara. El filtro ya estaba saturado al 30%. Lo sabía por el sabor. El aire empezaba a filtrarse con ese regusto a metal oxidado que anuncia la exposición aguda. Si no llegaba en 6 horas, la dosis acumulada me dejaría vomitando sangre antes del amanecer. Avancé pegado a las fachadas. Los escaparates estaban rotos, no por saqueadores, por la presión. La ceniza entraba en las tiendas como un líquido espeso, cubriendo maniquíes, estanterías, cajas registradoras. En una farmacia vi a un hombre sentado en el suelo,
espalda contra el mostrador, máscara colgando del cuello. Respiraba con dificultad. Sus manos temblaban. En la otra sostenía una botella de suero vacío. No lo toqué. No podía. En este nuevo mundo, detenerse es morir. Ayudar es morir. La compasión es un lujo que la radiación no permite. Seguí caminando. Mis ojos ardían. Las lágrimas no caían. Se evaporaban al contacto con el aire seco y cargado. El dosímetro en mi bolsillo emitía un clic lento, regular, como un metrónomo de la muerte. Cada clic era un fotón golpeando el sensor. Cada segundo, una cuenta atrás invisible. A los 3 kilómetros, la calle principal se abrió en una plaza amplia. Antes, un parque con fuentes y bancos de madera. Ahora, un cráter de ceniza compacta. En el centro, una estatua de bronce de un poeta antiguo, medio enterrada, la cabeza inclinada como si rezara o se rindiera. Me detuve un instante, no por respeto, para orientarme. La brújula giraba loca, el campo magnético estaba alterado. Solo me quedaba la memoria visual. Giré a la izquierda, hacia la cuesta, hacia la esperanza. La pendiente era traicionera. El asfalto, cubierto de una capa resbaladiza de polvo gris, cedía bajo el peso. Cada paso requería cálculo. Evitar las grietas, no pisar los charcos negros que brillaban con un iris aceitoso bajo la luz de las farolas. El aire se volvía más denso con la altura. La ceniza caía en ángulo, empujada por un viento frío que olía a ozono y a tierra húmeda. Mi respiración se aceleró, no por el esfuerzo, por el miedo. El miedo es un combustible peligroso. Acelera el pulso, aumenta la irrigación, hace que el cuerpo absorba más rápido lo que no debe. Respiré hondo, conté hasta 4, exhalé lento. El entrenamiento militar básico que hice a los 20 años volvió como un reflejo. Control, siempre control. A los 5 kilómetros, la máscara pitó. Una señal corta, aguda, filtro al 50%. Cambiarlo ahora era imposible. No tenía repuestos. Seguir con él era una lotería rusa. Opté por lo único lógico: reducir la respiración, caminar más lento, hablar menos, pensar en silencio. El cerebro consume oxígeno, la ansiedad consume más. Cerré los ojos un segundo, solo un segundo, y lo escuché. No el viento, no la ceniza, un arrastre, lento, pesado, como algo grande moviéndose sobre escombros. Abrí los ojos, giré la cabeza. Nada, solo grisura, solo silencio roto por el clic del dosímetro. Pero la sensación de presencia era física, como si el aire se hubiera vuelto sólido, como si algo me observara desde las sombras de un edificio derrumbado. No me giré. Sabía que si lo hacía, vería algo que no podría procesar, algo que rompería el frágil equilibrio entre la cordura y el abismo. Aceleré el paso. La cuesta se inclinó más. Las piernas ardían. La mochila pesaba el doble. El filtro pitó otra vez. 60%. El aire entraba con dificultad. Cada inhalación era un esfuerzo. Cada exhalación, un alivio breve. Llegué a una intersección. A la izquierda, un túnel de metro medio colapsado. A la derecha, una calle secundaria que subía en zigzag hacia las colinas. Elegí la derecha. El túnel era una trampa. Sin ventilación, la radiación se estancaba. Sin salida alternativa, era un ataúd de hormigón. La calle, en cambio, ofrecía visibilidad. Y visibilidad era vida. A los 7 kilómetros, el cielo cambió. No se aclaró. Se oscureció más. Las nubes de ceniza se compactaron, formando un techo bajo que parecía tocar las antenas de los edificios. La luz de las farolas se volvió anaranjada, enfermiza. Las sombras se alargaron, distorsionadas, como si la ciudad misma estuviera estirándose hacia algo invisible. Y entonces lo vi. No era un animal, no era humano, era una silueta, alta, encorvada, moviéndose entre los escombros con una fluidez antinatural. No caminaba, se deslizaba, como si la ceniza no ofreciera resistencia. Se detuvo, giró la cabeza hacia mí. No tenía rostro, solo una masa oscura, irregular,
que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. No sentí miedo, sentí vacío, un vacío tan profundo que dolía. Sabía que no era real, o quizás sí. La radiación afecta el sistema nervioso, provoca alucinaciones, paranoia, visiones. Pero ¿y si no era una alucinación? ¿Y si la ceniza no era solo polvo? ¿Y si era un vehículo, un medio para algo que ya no entendía como materia? No esperé a averiguarlo. Corrí, no hacia la figura, lejos de ella. Mis piernas respondieron con un dolor agudo, pero el instinto de supervivencia es más fuerte que la biología. El cerebro reptiliano toma el control cuando la corteza prefrontal colapsa. Dejé de ser KB, el ingeniero de estructuras. Me convertí en masa muscular, en reflejos, en deseo de aire. La figura no me siguió. Se quedó quieta, observando, o quizás esperando. No miré atrás, no podía. Cada paso era un cálculo. Evitar las grietas, no tocar las paredes. La ceniza se acumulaba en los bordes, formando montículos inestables que podían ceder en cualquier momento. El filtro pitó. 70%. El aire sabía a sangre. Mi garganta ardía. Mis ojos lloraban sin lágrimas, solo salmuera y polvo. A los 8 kilómetros llegué a un cruce elevado, un puente peatonal que conectaba 2 edificios de oficinas. Antes, un atajo seguro. Ahora, una pasarela de cristal y acero cubierta de ceniza compacta. El viento soplaba más fuerte aquí arriba. Arrastraba remolinos grises que golpeaban la máscara como puños invisibles. Crucé despacio. Cada paso hacía crujir la estructura. El metal gemía bajo el peso acumulado. A mitad de camino, una losa de cristal se agrietó bajo mi bota izquierda. El sonido fue seco, definitivo. Me congelé. No respiré, no me moví. La grieta se extendió lentamente, como una telaraña negra sobre un espejo roto. Di un paso atrás, lento, calculado. La losa cedió, cayó al vacío. No hizo sonido al impactar, solo un suspiro sordo, amortiguado por la ceniza. Seguí adelante, sin correr, sin mirar abajo. La caída no era el peligro, el ruido sí. El ruido atrae, y en este mundo, lo que atrae ruido, atrae muerte. Al otro lado, la calle descendía bruscamente. El asfalto estaba agrietado en patrones geométricos, como si la tierra hubiera encogido de repente. En el centro, un charco de líquido negro brillaba con un iris verdoso. No era agua, era escorrentía radiactiva, mezcla de ceniza, metales pesados y residuos industriales liberados por el colapso de las tuberías. Me desvié, pegado a la acera. La máscara pitó. 80%. El aire entraba con dificultad. Cada inhalación era un esfuerzo. Cada exhalación, un alivio breve. Mi visión se nublaba, no por el cansancio, por la dosis. La radiación ionizante daña el ADN, provoca náuseas, mareos, visión borrosa. Sabía los síntomas, los había estudiado, ahora los vivía. Y saber no ayuda. Saber solo hace que el miedo sea más preciso. A los 9 kilómetros llegué a la base de la colina. El refugio estaba a menos de 1 kilómetro, pero entre yo y él se alzaba una barrera natural, un deslizamiento de tierra. La ceniza había saturado el suelo, volviéndolo inestable. Una ladera entera se había desprendido, bloqueando el acceso con toneladas de barro gris y escombros. No había rodeo, no había alternativa. Solo una opción, cruzar o morir esperando. Respiré hondo, ajusté la mochila, verifiqué el cuchillo y comencé a escalar. El barro era traicionero, se adhería a las botas, aumentando el peso con cada paso. Se deslizaba bajo los pies, amenazando con arrastrarme hacia abajo. Usé el cuchillo para clavarlo en la tierra compacta, creando puntos de apoyo improvisados. Cada movimiento era un riesgo. Cada respiración, un lujo. La máscara pitó. 90%. El aire sabía a cobre y a miedo. Mis manos temblaban, no por el frío, por la fatiga muscular y la intoxicación incipiente. A mitad de camino, el barro cedió bajo mi pie derecho. Caí de rodillas. El impacto me sacó el aire. Tosí. El polvo entró por los bordes de la máscara. Sabía a metal. Sabía a fin.
Me levanté, seguí. No había tiempo para el dolor, no había espacio para la duda, solo había movimiento, hacia arriba, hacia adelante, hacia la vida. Llegué a la cima exhausto, las piernas temblaban, los pulmones ardían, la visión se reducía a un túnel gris, pero allí estaba, la entrada del búnker, una puerta de acero reforzado, semioculta entre rocas y vegetación muerta, un panel de acceso digital cubierto de ceniza. Me acerqué, limpié la superficie con la manga, introduje el código que memoricé hace meses, 4729. La pantalla parpadeó, rojo, acceso denegado. Lo intenté de nuevo, 4729, rojo, acceso denegado. El sistema estaba dañado, o la energía agotada. Golpeé el panel con el puño. Nada. Busqué en la mochila herramientas, un multímetro, cables, conocimiento. Era ingeniero de estructuras. Sabía cómo funcionaban los circuitos de respaldo. Desmonté la cubierta, localicé los terminales, puenté la alimentación. La pantalla parpadeó, verde, acceso concedido. El mecanismo giró con un chirrido metálico. La puerta se abrió. Oscuridad, olor a aire reciclado, a polvo seco, a esperanza. Entré, cerré la puerta tras de mí. El sonido del exterior se volvió amortiguado, lejano como un sueño del que acabas de despertar. Respiré. Una vez, 2 veces. El corazón golpeaba contra las costillas como un martillo. Me quité la máscara. El aire interior era frío, seco, filtrado, sin sabor a metal, sin regusto a muerte. Caí de rodillas, tosí, escupí una mezcla de saliva y ceniza negra. Me sequé la boca con el dorso de la mano. Encendí la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando un pasillo estrecho, de paredes de hormigón reforzado, con cables y tuberías expuestas. Al fondo, una puerta blindada, la cámara principal. Me levanté, cojeando, avancé. Cada paso era un alivio, cada respiración un milagro. Abrí la puerta. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por luces de emergencia ámbar, mesas de trabajo, estanterías con suministros sellados, un generador diésel en la esquina, silenciado, pero listo. Y en el centro, una consola de comunicaciones. Parpadeaba, una luz verde, señal activa. Me acerqué, encendí el monitor. La pantalla mostró un mapa topográfico de la región. Puntos rojos parpadeaban, zonas de alta radiación, puntos azules. Refugios activos, 3 en total, 1 en el norte, 1 en el oeste, 1 en el sur. El del norte estaba a 15 kilómetros, el del oeste a 22, el del sur a 38, todos fuera de alcance inmediato. Pero había algo más, una transmisión de audio en bucle, una voz masculina, calmada, en persa. A todos los supervivientes, esto es el puesto de mando Delta. La zona norte está comprometida. Repito, la zona norte está comprometida. Diríjanse al refugio oeste. Coordenadas. La transmisión se cortó. Silencio. Solo el zumbido bajo del generador en espera. Me senté en la silla. Apoyé los codos en la mesa. Crucé los dedos. Respiré hondo. Estaba vivo. Había llegado. Pero la victoria era relativa. El búnker era seguro. Por ahora, los suministros durarían meses. El aire filtrado, el agua purificada. Pero la radiación externa no disminuiría pronto. La ceniza seguiría cayendo. El mundo exterior seguiría siendo un infierno gris. Y yo seguiría aquí, solo, con un mapa de puntos rojos y una transmisión cortada, con la certeza de que la humanidad había terminado. Quizás no lo supiera todavía, quizás siguiera caminando, comiendo, durmiendo, amando, pero había terminado. El velo se había rasgado, lo primordial había despertado y no volvería a dormirse. Saqué el cuaderno de la mochila, lo abrí en una página en blanco, saqué el bolígrafo. Mis manos todavía temblaban, mi mente todavía luchaba por procesar lo que vi, pero sabía que debía seguir escribiendo. Debo seguir documentando, porque si yo no lo hago,
Nadie lo hará. La ceniza cae, el dosímetro cliquea, el aire pesa. Y yo sigo aquí, registrando, testificando, esperando. No sé si llegarán rescatadores, no sé si habrá un mañana. Solo sé que hoy respiro, y mientras haya aliento, hay de ver. Teherán está bajo cenizas radioactivas. Irán arde en silencio, y yo soy el único testigo que queda. Mañana revisaré las provisiones, calibraré el dosímetro, intentaré restablecer la comunicación con el refugio oeste, pero hoy solo escribo, solo respiro, solo sobrevivo, hasta que el aire se acabe o hasta que la ceniza deje de caer. Fin del registro. 12 de noviembre de 2035, 9:42 horas. Nota final. El filtro de la máscara está al 95%. El dosímetro marca 4,7 milisievert por hora. La transmisión del puesto de mando Delta no se repite. El silencio es absoluto. Y eso me da más miedo que el clic.